Continuamos explicando nuestro pliego de condiciones de ingeniería, que ya sabemos que tiene una serie de apartados. El 1 los aspectos generales, el 2 las condiciones de índole facultativo, el 3 las condiciones de índole económico, el 4 legal, el 5 las condiciones técnicas y el 6 la eliminación de residuos. Bien, en el apartado de aspectos generales, pues lo que hay que detallar son las características generales de la obra, describir un poco las instalaciones proyectadas, la manera en que se va a determinar la recepción, el almacenamiento de los materiales que llevan a la obra y los ensayos o controles o la empresa que va a realizar esos controles de calidad. Y destacar también que se habla de la figura del director de obra como árbitro entre las partes enfrentadas, que son la propiedad y el contratista. Después de los aspectos generales vendrían las condiciones de índole facultativo, que son en total 10 condiciones, estas 10 que veis aquí. Obligaciones y derechos del contratista, facultades del director de obra, libro de órdenes, replanteo de la instalación, comienzo, ritmo y plazo y condiciones de ejecución de los trabajos, control de calidad, obra defectuosa, recepción provisional de las instalaciones, periodo de prueba y recepción definitiva. Luego vienen las de índole económica, las de índole legal y después de estas las condiciones técnicas de la instalación y la eliminación de residuos. Bien, vamos a centrarnos por ahora en las condiciones de índole facultativo en este vídeo tutorial. No leo el resto porque si no se alargaría mucho, las vamos a ver en los posteriores vídeos tutoriales. Las condiciones de índole facultativa, que son estas 11, vamos a detallar cada una de ellas. Empezamos con la primera, obligaciones y derechos del contratista, que son conocer las leyes en todos los extremos y el proyecto. No proceder a realizar ninguna unidad de obra sin la autorización del director de obra, es decir, el contratista se tiene que leer el proyecto y debe de conocer las leyes y conocer su buen hacer profesional, los reglamentos y normas. Y cada vez que quiera hacer una obra, el contratista tiene que recibir la orden por escrito en el libro de órdenes, que lo detallamos a continuación. Y el contratista, por supuesto, debe de poner los medios necesarios para el desarrollo de la obra. ¿Cuáles son los derechos del contratista? Recibir una copia del proyecto, recibir la asistencia del director de obra para solucionar los problemas técnicos que se planteen y le sean suministrados los materiales y medios de obra si el contrato así lo estipula. Porque en obras muy grandes, imaginar una urbanización de casas, pues a lo mejor la empresa constructora hace de propiedad, pero hay ciertas instalaciones que se las subcontrata al contratista. Entonces el contratista pone los medios y materiales de su instalación en concreto y el personal, pero él necesita que le den luz de obra, el agua de la obra, la grúa torre para subir los materiales hasta las plantas más altas, carretillas de elevadoras, carretillas de plataforma para transporte de materiales, etc. Facultades del director de obra, las cifras. El director de obra es la autoridad de la obra, ser el máximo responsable y no se debe de empezar nada sin su autorización. La número 3, la condición de índole facultativo 3, libro de órdenes, que es la herramienta o medio a través del cual el director se comunica con el contratista y da las órdenes. Este libro tiene 3 hojas autocopiativas. La blanca, es decir, él escribe una orden y la orden queda registrada en la hoja blanca que se la va a dar al contratista, la rosa que se la va a quedar él, el propio director que da la orden, y la amarilla para el colegio profesional que si la obra necesita hacer un visado. SIS 4, replanteo y preparación. Bueno, se especifica cómo se procederá al replanteo fundamental de la instalación. Normalmente, pues, esto se hace mediante topógrafos que establecen una cota de referencia, dibujan el suelo donde están las zapatas, las líneas que van a seguir las canalizaciones de distintos tipos, de electricidad, de agua, es decir, lo que es replantear y marcar para dar comienzo a los trabajos. Esto se hace de forma oficiosa firmándose un documento que se llama el acta de replanteo, en el cual estampa su firma el director de obra, la propiedad del contratista, y se establece la fecha de inicio con ese protocolo de la firma del acta de replanteo para el comienzo de la obra. El SIF 5, comienzo, ritmo y condiciones generales de ejecución de los trabajos. Normalmente el director de obra va a tener un diagrama de control de obras de las tareas y actividades que hay que hacer, que se va a hacer un diagrama de Gantt o de Pell. Eso lo veremos en el curso próximo, como lo hacemos con programas como el Microsoft Project o el Open Project o el Project Libre, ¿no?
y entonces normalmente le va a servir al director ese diagrama para, cuando da las órdenes, ver si las actividades o tareas que se tienen que estar ejecutando van o no en plazo y tomar medidas correctoras en caso de que haya atraso. La condición de índole facultativa 6, control de calidad y ensayo, pues normalmente en obras muy grandes ya hemos dicho que puede haber una empresa que va a desarrollar el plan de calidad y va a proponer un plan de muestreo que lo va a aprobar el director de obra, y ahí se va a seguir también con un control de temporización cuando se van a ir recogiendo las distintas muestras, llevarlas a su laboratorio para el análisis, y caso de que haya problemas o defectos, pues la trazabilidad también. Por ejemplo, cuando viene un camión de hormigón, en qué pilares se ha rellenado ese hormigón, para que si una vez que se recoge de forma aleatoria una probeta o una muestra y se lleva al laboratorio para su análisis, si da positivo el análisis en el sentido de que no hay problema, no pasa nada, pero si hubiese problema y el análisis resultase de que el hormigón es defectuoso, pues habría que, tirando de la trazabilidad, derribar esos pilares y rellenarlos con hormigón de buena calidad y exigirle responsabilidad a la empresa que ha suministrado ese hormigón defectuoso. Obras defectuosas y modificaciones por causa de fuerza mayor, que es la CI7. Normalmente una obra se va controlando con el diagrama de Gantt, y cada tiempo previsto en el pliego de condiciones, por ejemplo 3 semanas, se suelen pagar las certificaciones al contratista de las unidades de obra terminadas en plazo y sin defectos. ¿Qué ocurre si el contratista ha terminado una obra y el control que le hace el director de obra, bien directamente a través de sus encargados, detecta esos defectos? Que se le va a dar un plazo para que los subsane y se le va a retener una cantidad de dinero que va a una cuenta corriente en el banco, donde se establece una fianza inicial, y si en el plazo de tiempo que se le da no subsana esos defectos, la cantidad queda retenida y se le encarga a otra empresa con ese dinero que arregle los defectos que el contratista principal no ha querido subsanar en el plazo acordado. Normalmente el contratista no es tonto y lo hará. Partidas de alzada, que son aquellas partidas que cuando se redactó el proyecto no se conocían en todos sus extremos. Pongamos, por ejemplo, una cometida que no sabemos si va a ir a una calle o a otra del edificio, y en esa partida de alzada se redacta cuánto cuesta, perfectamente determinando los materiales, el coste por metro, y se le da una cantidad aleatoria de 10 metros que luego, cuando se determine dónde va realmente la caja general de protección, se ajusta a la realidad. Si se pagó de más se devuelve, y si hacen falta más metros, pues se calcula en base a esa partida de alzada. La recepción provisional de obras e instalaciones es lo que hemos comentado antes. Si cada cierta periodicidad se procede al pago o certificaciones de las obras, de las partidas o tareas que han sido encomendadas y terminadas en plazo y sin defecto, pues se firma de esas unidades de obra terminadas sin defecto lo que se llama un acto de recepción provisional, y por supuesto que al contratista se le pagará la cantidad de dinero acordada. La propiedad en el periodo de prueba, pues normalmente cuando termina una obra y se le entrega la propiedad, se establece un periodo de garantía de 6 meses a un año, sin contravenir con ello los periodos de garantía de vicios ocultos que establece la ley, que suele ser de 10 años, por ejemplo, para fallos en lo que es la estructura del edificio, que pueden quedar ocultos, grietas en pilares y tal. Pero aquí nos referimos a otro tipo de instalaciones que se empiezan a poner en marcha por la propiedad y empieza a usarla, y a lo mejor presentan problemas, y durante ese periodo de garantía, pues normalmente el contratista debe de supervisar el funcionamiento de esas instalaciones y corrigiendo los defectos, porque así se establece en ese periodo de prueba. Finalizado el periodo de prueba, nos pasamos a la condición de índole facultativa 11, que se firma el acta de recepción definitiva. Y normalmente, pues al igual que el acta de recepción provisional, lo firmará la propiedad del contratista y el director de obra. Una vez que se firma el acta de recepción definitiva, como el contratista suele exigírsele en las obras importantes el depósito de una cantidad de dinero a modo de aval o garantía de que no va a abandonar, de que no va a abandonar la obra, que se llama fianza, pues se le devolvería esa fianza, salvo que se le hayan retraído algunas cantidades por obras defectuosas. Bueno, lo dejamos aquí para no alargar el vídeo tutorial, y seguimos con las condiciones de índole económica en el siguiente.